Noche de neblina y terror en el fútbol congoleño. La neblina envolvía el estadio con un manto espeso, presagiando una noche que cambiaría el fútbol africano para siempre. Este velo brumoso, más que un fenómeno meteorológico, parecía un augurio, un mensaje cifrado de los dioses del deporte, anunciando que la historia estaba a punto de escribirse. En el corazón del Congo, un rincón del mundo donde la pasión por el fútbol bulle en las venas de su gente, se estaba gestando un evento sin precedentes. Un partido de fútbol que, bajo su apariencia ordinaria, escondía el germen de algo extraordinario, algo capaz de trascender las barreras del juego. La oscuridad y el silencio, que normalmente serían compañeros incómodos de cualquier evento deportivo, se tejían alrededor del campo con una naturalidad inquietante. Solo el sonido del balón y los gritos de los jugadores, llenos de determinación y pasión, rompían la quietud como faros de luz en la penumbra. Un observador, misterioso y casi etéreo, se ocultaba en las sombras, su presencia apenas perceptible pero intensamente sentida. Este espectador no era un simple aficionado, su mirada penetrante y la intensidad de su interés erizaban la piel, como si tuviera el poder de influir en el destino del juego. Mientras tanto, la naturaleza parecía conjurarse con el evento, intensificando la neblina y oscureciendo aún más la noche, como si quisiera añadir un toque dramático a la escena. Este fenómeno natural, lejos de ser un obstáculo, añadía una capa de misterio y expectación a lo que estaba por venir. A medida que la noche avanzaba, los jugadores empezaron a sentirse observados. Una presencia inquietante, invisible pero palpable, parecía acecharlos desde la oscuridad que los rodeaba. La tensión crecía, y lo que comenzó como una simple sensación de nerviosismo se transformó rápidamente en un miedo profundo y visceral. De repente, el silencio que envolvía el estadio se rompió con un grito desgarrador. Este sonido, cargado de terror, paralizó a todos los presentes. La incertidumbre sobre su origen y la imposibilidad de discernir de dónde provenía exactamente solo sirvieron para aumentar el pánico entre jugadores y espectadores. Uno tras otro, los jugadores comenzaron a desaparecer misteriosamente en la espesa neblina. Lo que inicialmente podría haberse atribuido a la confusión visual causada por la niebla, se convirtió en una alarmante realidad cuando quedó claro que, efectivamente, estaban desapareciendo sin dejar rastro. Solo ecos de terror resonando en el aire. La búsqueda de los desaparecidos comenzó de inmediato, pero la visibilidad reducida complicaba enormemente los esfuerzos. La neblina, densa y opresiva, parecía devorar cada linterna y cada grito de esperanza, aumentando exponencialmente el pánico entre los que quedaban, temerosos de ser los próximos en desaparecer. Mientras tanto, rumores de una maldición ancestral empezaron a circular entre los presentes, atando el destino del partido a una leyenda olvidada. La idea de que los eventos de esa noche podrían estar relacionados con oscuros secretos del pasado solo agregaba una capa más de misterio y terror a la ya escalofriante situación. Los espectadores, atrapados en una realidad que parecía sacada de sus peores pesadillas, se encontraban incapaces de hallar una salida del estadio. Las gradas, antes llenas de alegría y algarabía, ahora se habían convertido en un laberinto de terror y confusión. La neblina, densa y opresiva, borraba cualquier punto de referencia que pudiera guiarlos hacia la salida. El miedo se palpaba en el aire, tan denso como la bruma que los rodeaba. Entonces, la neblina comenzó a teñirse de un rojo siniestro, como si la sangre de los desaparecidos se hubiera fusionado con ella. Este cambio macabro aumentaba la sensación de desesperación entre los presentes. La atmósfera se cargaba con un presagio de muerte, haciendo que incluso los más valientes sintieran un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La visión de la neblina rojiza se convertía en una imagen que muchos no olvidarían jamás. En la distancia, los ecos de pasos resonaban, añadiendo una capa más de misterio y terror al ya espeso ambiente. La fuente de estos sonidos era imposible de discernir, ya que la visibilidad se reducía a casi nada. Este fenómeno solo servía para agitar más los nervios de los espectadores, quienes comenzaban a cuestionar si realmente estaban solos o si algo o alguien se escondía en la bruma. Un viento helado comenzó a soplar, llevando consigo susurros que parecían contar historias de un pasado vengativo.
Estas voces etéreas, casi imperceptibles, hablaban de antiguos rituales y de espíritus que no habían encontrado descanso. Los susurros eran tan reales que muchos comenzaron a mirar sobre sus hombros, temiendo ver la fuente de esas voces acechando en las sombras. Finalmente, la luna, que hasta entonces había sido un débil faro de luz en la oscuridad, se ocultó detrás de las nubes, abandonando a los presentes a su suerte. La desaparición de este último vestigio de luz natural parecía simbolizar la pérdida de toda esperanza. Con la oscuridad total, el estadio se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el ocasional sollozo de alguien que aún se aferraba a la esperanza de encontrar una salida. Los jugadores restantes, comprendiendo la gravedad de su situación, se unen con una determinación férrea. Decididos a enfrentar lo desconocido, su espíritu de equipo se fortalece, convirtiéndose en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Juntos, trazan un plan para salvar a sus compañeros desaparecidos, sabiendo que solo la unidad les permitirá superar las adversidades que yacen adelante. De la densa neblina, emerge una figura espectral que capta inmediatamente su atención. Sus ojos resplandecen con una luz sobrenatural, paralizando momentáneamente a los jugadores con su intensidad. Sin embargo, este ser no viene a aterrorizar, sino a ofrecer una oportunidad de salvación. Su presencia, aunque inquietante, trae consigo un mensaje crítico para romper la maldición que se cierne sobre ellos. El tiempo parece detenerse cuando la figura habla, su voz una mezcla de lamento y advertencia. Revela la existencia de un objeto sagrado perdido en algún lugar del estadio, clave para deshacer el hechizo que ha atrapado a sus compañeros. Este conocimiento marca el comienzo de una carrera contra el tiempo, llena de esperanza pero también de desafíos inminentes. Los jugadores, impulsados por la revelación, inician una búsqueda frenética del objeto sagrado. Cada esquina del estadio se convierte en un potencial escondite, cada sombra podría ser un aliado o un nuevo terror esperando su momento. La solidaridad y el coraje los guían, mientras enfrentan pruebas que desafían su valor y su voluntad de sobrevivir. A medida que avanzan, la figura espectral permanece como un observador silencioso, su presencia un recordatorio constante de lo que está en juego. Los jugadores se dan cuenta de que no solo luchan por sus vidas, sino también por el alma del fútbol africano, ahora entrelazado con antiguos rituales y oscuros secretos que aguardan ser revelados. La clave para romper la maldición yace no solo en encontrar el objeto sagrado, sino también en enfrentar los terrores que han sido desatados. En una carrera contra el tiempo, los jugadores se lanzan en búsqueda del objeto sagrado, perdido en algún rincón del estadio. La tensión se eleva mientras buscan entre la niebla, conscientes de que cada segundo cuenta. La esperanza de deshacer el hechizo depende de encontrar esa pieza clave. Pruebas sobrenaturales surgen a cada paso, desafiando su valentía y su determinación para seguir adelante. Estos desafíos, diseñados para probar su valor, ponen a prueba no solo su fuerza física sino también su voluntad de sobrevivir. La solidaridad entre ellos se fortalece, convirtiéndose en su mayor arma. La unión se convierte en su salvación. Juntos, descubren que la colaboración y el apoyo mutuo les permiten enfrentar los obstáculos de manera más efectiva. La solidaridad se manifiesta en cada acción, demostrando que el trabajo en equipo puede superar incluso las barreras más insuperables. Los espíritus de antiguos jugadores se hacen presentes, ofreciendo pistas crípticas pero valiosas. Estas apariciones, lejos de atemorizar, guían a los jugadores hacia la verdad, ayudándoles a navegar el misterio que envuelve el estadio. Cada pista acerca más a los jugadores a su objetivo. Finalmente, la neblina comienza a disiparse, revelando los horrores que se escondían en la oscuridad. Los jugadores se encuentran cara a cara con los terrores que habían acechado en la penumbra, pero ahora, con la verdad al descubierto, están listos para enfrentar el desafío final. La esperanza brilla en la oscuridad, guiándolos hacia el antiguo estadio que esconde el objeto sagrado. En la profundidad de la noche, el antiguo estadio, oculto por años bajo el velo del olvido, emerge como el núcleo de la maldición. Sus muros desgastados y el campo abandonado albergan el secreto para deshacer el hechizo, un objeto sagrado perdido en el tiempo. La búsqueda del objeto se convierte en una carrera contra el reloj.
Los jugadores, guiados por la luz de la luna y la esperanza, exploran cada rincón del estadio. La fraternidad y la valentía son sus únicas armas frente a las sombras que acechan en la oscuridad. Pronto, los desafíos sobrenaturales se manifiestan, cada uno más aterrador que el anterior. Los jugadores deben enfrentar sus miedos más profundos, demostrando su valor no solo en el campo de juego, sino también en el terreno de lo desconocido. Solo así podrán acercarse al objeto sagrado. La solidaridad entre los jugadores se fortalece, convirtiéndose en el pilar para superar las pruebas. Espíritus de antiguos jugadores se materializan, susurrando pistas crípticas que guían a los vivos. La neblina comienza a disiparse lentamente, revelando los horrores que se escondían tras ella. Finalmente, el antiguo estadio revela su último secreto, el objeto sagrado. Su activación, sin embargo, requiere más que simple valentía, demanda un acto de pura fe y unidad. Con el destino de sus compañeros desaparecidos en juego, los jugadores se unen en un último esfuerzo desesperado por romper la maldición. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se cargaba de una tensión casi palpable. La esperanza de rescatar a los desaparecidos se esfumaba con el tiempo, mientras el estadio, sumido en una oscuridad casi tangible, parecía consumirse en la desesperación. La entidad oscura se regodeaba en su aparente victoria, lanzando un último ataque que prometía ser devastador. La tormenta de furia y desesperación que desató parecía capaz de borrar cualquier rastro de luz o esperanza. En ese momento crítico, el objeto sagrado fue finalmente encontrado. Su activación, sin embargo, requería más que simple voluntad, necesitaba un acto de fe y unidad absolutas. Los jugadores, conscientes del peso de sus acciones, se unieron con un propósito común, dispuestos a sacrificarlo todo por salvar a sus compañeros. La solidaridad que mostraron era la chispa necesaria para desatar el poder del objeto. La activación del objeto sagrado desencadenó una explosión de luz que cortó la oscuridad como un cuchillo. Era una luz purificadora, capaz de disolver la más profunda de las sombras y revelar los terrores que se habían ocultado en la neblina. La entidad oscura, sorprendida y vulnerable, intentó resistirse, pero su poder se desvanecía rápidamente ante la intensidad de la luz. Los jugadores desaparecidos comenzaron a emerger de la neblina, uno tras otro, como si renacieran. Traían consigo historias de un reino entre mundos, un lugar de sombras y susurros donde el tiempo parecía no existir. Su regreso, milagroso y lleno de alivio, marcaba el final de la pesadilla. La entidad oscura, con un último grito de derrota, fue finalmente derrotada. Su desaparición trajo un silencio profundo al estadio, un silencio lleno de paz y alivio. Al amanecer, la normalidad parecía haber regresado al lugar, como si la noche de terror nunca hubiera ocurrido. Pero los que estuvieron allí sabían que algo fundamental había cambiado. Al amanecer, el estadio y sus alrededores recobraron su normalidad, como si los eventos de la noche anterior hubiesen sido solo un mal sueño. La luz del sol iluminaba cada rincón, disipando las últimas sombras de oscuridad. La tranquilidad reinaba, ofreciendo un contraste surrealista con el terror vivido. Los jugadores y espectadores, ahora liberados del abrazo frío de la noche, se encontraban en un estado de alivio y gratitud mutua. Sus abrazos y lágrimas compartidas no solo simbolizaban el fin de una pesadilla, sino también el nacimiento de una unión inquebrantable forjada en la adversidad. La historia de lo ocurrido esa noche trascendió rápidamente, convirtiéndose en una leyenda que se narraba con un tono de advertencia y esperanza. Esta no era solo una historia de supervivencia, sino un testimonio del poder del espíritu humano frente a las fuerzas de la oscuridad. El fútbol, en este contexto, se reveló como mucho más que un juego. Era un escenario donde se libraban batallas invisibles, un lugar donde la luz y la oscuridad se enfrentaban a través de la voluntad y el coraje de los jugadores. Se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. La neblina nunca volvió a envolver el estadio de aquella manera misteriosa, pero los ecos de aquella noche permanecieron, sirviendo de recordatorio perpetuo. Recordaban a todos la importancia de la unidad y el coraje, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra la manera de prevalecer.